Recibe un cordial saludo. El día de hoy en estadística vamos a realizar una tabla de frecuencias, un análisis por un gráfico de barras y un gráfico circular de un caso estadístico usando hojas de cálculo. Igual esta actividad se puede hacer a mano, pero pues vamos a usar esta herramienta que es bastante útil para la actividad que vamos a hacer y nos ahorra bastantes cálculos que podríamos hacer a mano. Si tú usas tu teléfono móvil, te recomiendo que consideres descargar aplicaciones como Excel. Este es para el caso de Android. Excel lo puedes descargar y usar y tiene funciones muy similares a las del computador. Obviamente la versión del computador es mucho más completa, pero para lo que vamos a hacer funciona. O también está esta oficina, este paquete de oficina que trae el equivalente a Word, Excel, PowerPoint, que es muy compatible, que se llama WPS. Cualquiera de esas dos nos funcionaría. Entonces, vamos a realizar la actividad usando las hojas de cálculo. Bueno, vamos entonces a abrir el enlace, la hoja de cálculo. Acá la tenemos. Y este es el caso de un maestro que tiene una prueba que se la realizó a 100 estudiantes. Este es el conteo de los datos. Le sacó la prueba a 100 estudiantes y han sacado notas que van de 1 a 5. Esta es una variable cuantitativa porque en este caso pues los estudiantes reciben una nota numérica y yo puedo con esa nota numérica promediar, sumar, restar, multiplicar, sacar cualquier cantidad de operaciones matemáticas, como porcentajes, promedios, etc. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo tenemos que identificar los tipos de datos que hay. Aquí es muy sencillo porque hay hoy 5 opciones. Pero suponiendo que fueran, por ejemplo, notas de 1 a 10, que son más opciones, y yo todavía no estoy enterado de qué notas pueden sacar, o que calificaran por porcentajes de 1 a 100 y no sé qué notas pueden sacar y eso lo quiero saber, puedo usar una opción que se llama filtros, que traen las hojas de cálculo. En Excel se llaman filtros. Selecciono donde quiero poner el filtro, me voy a esta parte de la cinta inicio y le doy ordenar y filtrar y le doy activo el filtro. Y como pueden ver, aquí se ha puesto el filtro activado, una flechita. Si le doy clic, veo de que me aparecen las diferentes opciones. O sea, tengo opciones 1, 2, 3, 4, 5. Se han sacado de todas las notas posibles los estudiantes. Si yo nomás quiero ver los que sacaron 1, pues desactivo los demás y solo activo los que sacaron 1. Y veo que esta cantidad de estudiantes han sacado 1. Si quiero saber quiénes sacaron la máxima nota, que es 5, entonces 5, activo y desactivo y me quedan los que han sacado 5. Quiero ver los que han sacado 2 o 3, o sea, los que han sacado 2 o 3. Desactivo los demás y activo el 2 y el 3 y ella me va a mostrar los que sacaron 2 y 3, ocultándome los demás. Como pueden ver, esta es una opción muy fácil para poder sacar, o poder saber quiénes son los que sacaron una determinada nota o tienen un determinado dato. Sin embargo, vamos a construir nuestra tabla de frecuencias. Voy a armar la tabla de frecuencias, voy a pausar un momento el video y cuando ya la tenga armada y lista para empezarle a hacer los cálculos, vuelvo. Bien, continuemos. Ya tengo la tabla hecha en la cual tenemos el tipo de dato que se representa con XY, la frecuencia absoluta que se representa en estadística como FI con la F minúscula, la frecuencia absoluta acumulada FI mayúscula, la frecuencia relativa que es HI y la frecuencia relativa acumulada que es HI con la H mayúscula. Aquí van a ir los datos que encontramos. Como ya vimos anteriormente, los datos pueden ser 1, 2, 3, 4, 5. O sea, esas son las notas que sacaron y esos son los tipos de datos que voy a encontrar. Este tipo de estudio no amerita hacerlo de alguna manera con datos agrupados. En este caso hacemos los datos individuales y por ello pues no hay necesidad de agruparlos. Entonces el primer tipo de dato es el 1,
luego tenemos el segundo que es el 2, el 3, el 4 y terminamos con el 5. Luego tenemos la frecuencia absoluta. ¿Qué es frecuencia absoluta? Se refiere frecuencia como a decir la cantidad de veces, y en este caso absoluta se refiere a la cantidad de veces que aparece un dato. En este caso debemos encontrar cuántas veces aparece el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Yo puedo usar el filtro y decir, muéstrame solamente los que tengan 1. Y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Sería muy parecido a lo que haríamos a mano, 16 datos. Pero estamos usando una hoja de cálculo y para eso es. Para ello puedo usar una función que se llama contar sí. La busco aquí y escribo contar. Contar y le digo que me busque todas las que aparece con la palabra contar, y aquí dice contar si cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Esta es la que voy a buscar, contar sí. Entonces me dice cuál es el rango. Rango se refiere a dónde están los datos. Los datos están ubicados en este sitio. Ahí están los 100 datos. ¿Y cuál es el número que debo buscar? El número es el número 1. Y como pueden ver, me aparece las veces que aparece el 1, que son 17. Incluso cuando lo conté a mano, pues como son tantos datos, puede haber lugar a error. Pero son 17 datos. También puedo hacerlo a mano sin necesidad de entrar aquí. Escribo igual y escribo, abro para contar. Miren que me sugiere cuál es el contar que necesito. Yo necesito contar sí, ¿sí? El rango, que sería el mismo. Señalo el rango donde estoy buscando los 100 datos. Punto y coma. Ahora me pide el criterio. Miren que en todo momento me va haciendo la ayuda. ¿Cuál es el criterio que voy a buscar? El criterio es el número 2, que está ubicado en la celda D5. Escribo D5. O simplemente hago clic donde necesito ubicar, que es D5. Cierro y me dice que hay 22 datos. Continuando, entonces la número 3. La número 3 va a ser lo mismo, contar sí. Yo podría arrastrarlo, pero hay un problema. O sea, si yo arrastro, él lo hace. ¿Sí? Él hace los cálculos, pero voy a obtener un problema. No está haciendo el conteo real. Les voy a mostrar. Cuando yo presiono F2 o quiero mostrar, o acá arriba para mostrar qué estoy señalando, puedo observar que él está teniendo en cuenta los 100 datos. Pero al arrastrarlo un puesto hacia abajo, resulta de que ya no me está contando el primero, se corre hacia abajo. Entonces, para evitar esto, o vuelvo a escribir la fórmula completa, vamos a borrar lo que he hecho, deshacerlo, o vuelvo a escribir la fórmula completa, o sencillamente a la anterior amarro para que no se corra, precisamente cuando arrastre. ¿Cómo lo hago? Presionando la tecla F4. Entonces presiono F4 aquí, me ubico acá, presiono F4, miren que le pone signos de pesos, y de esta manera cuando arrastre, voy a arrastrar y decirle que no me cambie el formato para que quede con el mismo estilo de la tabla. Cuando yo haga el análisis de los datos, miren que en este caso no se corrió. De esta manera queda amarrado y ya tengo la frecuencia absoluta para estos datos. ¿Cómo verifico que están bien? Pues hago una suma, me tiene que dar la cantidad de datos, que son 100 datos. Son 100 datos, entonces para hallar la cantidad total, lo que hago es hacer una suma. Y para ello tengo esta herramienta en la cinta inicio llamada autosuma. Le doy autosuma, él trata de detectar dónde están los números sobre la celda. Miren que me lo selecciona automáticamente. Si no, sencillamente arrastro lo que necesito sumar y le doy enter. Y como pueden ver,
la suma de las cantidades me da 100, o sea que sí tengo los 100 datos. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, se refiere a que yo voy metiendo como en una cuenta o en una bolsa, voy metiendo los datos. En un principio no tengo nada, pero cuando tengo el primer número, obtengo 17, entonces igual a lo que hay aquí. Para el segundo ya no tengo solo los 17, sino que tengo los 17 que venían antes, más los nuevos que son 22. Para la tercera ya no tengo ni 17 ni 22, tengo los 39 que tenía, más los 21 nuevos. Y así puedo seguir con los otros números, los 60 que ya venían, más los 19 nuevos, y los 79 que ya venían, más los 21 nuevos. Como pueden ver, tiene que también darme 100 acá y 100 acá. Esa es una manera también de verificar que estoy haciendo correctamente la tabla de frecuencias. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se refiere, en este caso, a hallar en valores decimales un número representativo. Los valores relativos son amarrados también a porcentajes cuando se les multiplica por 100. ¿Cómo hallo esa representación relativa del total de datos? Pues para ello necesito precisamente el total, que son 100, y cuántos salieron. Miren cómo se hace. Presiono igual y digo, salieron 17. Hago clic donde está ese número y lo divido entre el total, que es 100. Entonces presiono Enter y eso me va a dar 0.17. Ese es el valor representativo del número 1, de los estudiantes que sacaron 1. Si lo multiplico por 100, me va a dar que el 17% de los 100 estudiantes perdieron la prueba en 1. Puedo continuar. ¿Cómo continúo? Presiono igual. Esta vez es el 22 y lo divido entre el total de datos, que es 100. Y ahí tengo 0.22. También podría arrastrar los datos, pero me va a arrojar error. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo evalúo cuál es la razón, veo de que este número se ha corrido. Si se corrió, está tomando bien el número 19, pero el 100 lo ha corrido. Para ello, para evitar ese problema, entonces me ubico aquí, ¿sí? Y al número que quiero anclar, que en este caso es el 100, le presiono otra vez F4 en el teclado. Miren que salen los signos de pesos, o lo escribo entre signos de pesos como están viendo acá. Presiono Enter y cuando lo arrastre, por más que lo arrastre, vamos a decir que sin formato, nos quede bonito, que si cuando lo arrastre el número 100 no lo corra, o sea, ese número está anclado, está amarrado. ¿Cómo compruebo de que estos valores son correctos? Otra vez con una autosuma, voy a autosuma, él detecta que estoy sumando estos valores, es correcto, me tiene que dar un número cercano a 1 o 1. En este caso, pues como estoy usando hojas de cálculo, pues me va a dar un número más exacto. Usando calculadoras, estos decimales me pueden dar infinitos o muy largos y yo tengo que acatar una cantidad de decimales, acotarlos, y en ese caso pues ya no me va a dar 1, pero sí me tiene que dar 0.99 o 0.98 máximo. Incluso puede ocurrir que se pase de 1 con 1.01, ¿ya? Pero no me puede dar un número lejano a 1. En el caso de la frecuencia relativa acumulada, vamos a hacer de la siguiente manera. Igual que en la absoluta acumulada, pero esta vez lo tomo con los valores relativos. No tengo nada, entonces el primero va a ser los nuevos, los 0.17. Para el siguiente valor va a ser lo que ya traía 0.17 más los nuevos, que es 0.22. Y aquí lo tengo. Para los siguientes tengo los 0.39 más los 0.21. Para el siguiente va a ser los 0.6 que traía más el 0.19 nuevo. Y por último, 0.79 más el 0.21 nuevo. Como siempre, este valor tiene que coincidirme con este valor. Es una manera de verificar que mi tabla de frecuencias ha quedado correcta.
Esta sería la tabla de frecuencias entonces que estaríamos para representar. Ahora vamos a hacer las gráficas. Para hacer las gráficas yo puedo hacer cantidades de análisis. Puedo representar todo o solamente el pedazo que me interesa. En este caso voy a hacerlo general y luego, si fuera el profesor, evaluar, comparar los que perdieron con respecto a los que ganaron para saber qué debo hacer o qué decisión debo tomar respecto al tema que evalué. Para ello, entonces, para gráficas de barras, yo puedo usar la frecuencia absoluta, puedo usar la frecuencia relativa o puedo usar incluso las acumuladas. Eso depende de lo que quiera hacer. Para este caso voy a usar la frecuencia absoluta para hacer los valores con gráficas de barras. Entonces lo que hago es seleccionar la frecuencia absoluta, ¿sí? Señalo la frecuencia absoluta junto con los datos de esta manera. Me voy a la pestaña, perdón, a la cinta insertar. Y en insertar le doy gráficos. Él obviamente me va a recomendar algunos. Me recomienda que haga un círculo, me recomienda que haga unas barras verticales, horizontales. Ya es como yo las quiera presentar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos barras? Pues realmente ninguna diferencia considerable, excepto que estas pues se pueden hacer en menos espacio a lo ancho de la hoja. Voy a usar las tradicionales, que son las verticales. Miren que él automáticamente me hace un bosquejo de cómo me va a quedar. Miren, aquí pone los que sacaron 1, sacaron 2, sacaron 3, sacaron 4, sacaron 5 y me hace como una especie de cómo podría parecer. Existen las gráficas de puntos que él recomienda y están este que es un gráfico de líneas. Vamos a usar las barras que son las tradicionales. Entonces le doy a aceptar y él me ha construido el gráfico, pero me lo ha construido de una forma todavía sin acabar. Miren el título del gráfico. Es muy importante colocarle título. Entonces aquí en el título le escribo, en este caso, notas de la prueba, perdón, cantidad de estudiantes notas de la prueba. Listo, aquí ya me quedó. Y ahora pues le puedo agregar cosas a este gráfico. En esta versión de Excel pues yo le puedo agregar desde aquí, por ejemplo, títulos de los ejes, que es importante, etiquetas de los datos, ¿sí? Para que aparezcan los números. Le puedo agregar tablas de datos, o sea, la tabla que hicimos pues la tenemos al lado, barras de error, etcétera. Leyenda, que es como decir qué significa ese color azul, pero como aquí solo tenemos un dato que es cantidad de estudiantes, no es necesario, pero sí voy a dejar los títulos, que son importantes en una gráfica. El título de abajo va a ser la nota, que es de 1 a 5. Y en vertical aparecen es la cantidad de estudiantes. Entonces pongo cantidad de estudiantes. Y ya tendría mi gráfica de barras hecha. Vamos a hacer una gráfica circular. Para hacer la gráfica circular, entonces tengo que hallar la frecuencia relativa y la cantidad de datos. Para ello, pues señalo la frecuencia relativa, pero si trato de señalar X, Y, obviamente se desmarca. Si presiono Shift o perdón, doy clic sostenido, pues me marca todo. Yo no necesito todo, necesito este valor con este valor. En el teclado es muy sencillo, presiono Control, señalo, dando clic aquí en el 1, Control, y miren que él me señala esos dos. Con el teléfono móvil tocaría copiar estos valores y ponerlos abajo. Es la forma más sencilla de hacerlo. Bien, para hacer gráfico circular, entonces señalo, presiono Control en el teclado y ya he señalado los dos valores. Como les dije anteriormente, en el teléfono no hay otra opción, sino que toca copiarlos abajo y hacerlo. Voy a
gráficos recomendados y él me aparece pues automáticamente los gráficos que recomienda y aquí aparece una vista previa de gráfico circular. Le doy a aceptar y aquí tengo gráfico circular. De nuevo todavía le faltan cosas como el título. En este caso pues el título puede ser muy arriba, que era cantidad de estudiantes, notas de la prueba, lo cambio. Y ya tengo la leyenda abajo, donde uno claro es el 1, el 2 naranja, el 3 es el gris, 4 amarillo y 5 el azul más oscuro. Al lado de acá arriba puedo cambiar incluso esa configuración de colores, mírenla, puedo hacerlo así, también funcionaría, o que aparezcan los valores adentro, me parece un poco mejor. ¿Sí? O sea, puedo jugar con estas opciones, así me aparecería también. Eso depende como creas que se vea mejor. Por ejemplo, en este caso queda bien marcadito los límites y queda fácil de hacer el gráfico. Voy a dejarlo de esta manera. Sin embargo, pues visualmente no me permite ver cómo sacaron, si ganaron o perdieron los chicos esa prueba. Para hacerlo, entonces necesito pues hallar la cantidad de estudiantes que la ganaron y la perdieron. Si tomamos de que 3, 4 y 5 son valores ganados y que 1 y 2 son valores perdidos, entonces yo puedo aparte hacer esa gráfica. ¿Cómo? Escribo ganados o ganaron mejor, presiono igual y le digo que me sume la cantidad de estudiantes que ganaron esa prueba, que serían los de 21 sumado más los que sacaron 4 que fueron 19 más los que sacaron 5 que fueron 21, o sea que la ganaron 61 y perdieron serían los que sacaron la nota de 1 más los que sacaron la nota de 2, que fueron 22, más los que sacaron, no serían esos dos porque 1, 3 ya sería ganado. Los que sacaron 1 y 2, que fueron 39. Señalo con el título para que lo tome y creo que la forma más visual para verlo es un gráfico circular, aunque también puedo usar barras, ¿no? Y la que quede más alta, pero para verlo comparado, si quiero compararlo con el total, cuál fue el espacio que más ocupa, es mejor el circular. Entonces voy a usar el gráfico circular, voy otra vez a la cinta o pestaña insertar, me voy a gráficos, escojo los circulares, hagámoslo así en 3 dimensiones, corrámoslo acá abajo y pongámosle aquí como título estudiantes que ganaron versus perdieron. ¿Sí? Aún le faltan datos a este gráfico, entonces veo en la galería de acá arriba y empiezo a jugar con esto. ¿Cuál es la que más me conviene? Por ejemplo, aquí me pone los títulos, aquí resalta un poco los colores. Miro cuál es la que más me conviene. Por ejemplo, esta es muy visual porque me deja ver perfectamente hasta los porcentajes. Esta también funciona. Y obviamente está la sencilla. Vamos a usar para este caso la que parece, ya se me embolató, esta, donde me deja ver claramente con los que ganaron o perdieron y además me ponen los valores. Como pueden ver, la mayoría ganó, sin embargo hay una gran parte que perdió. Entonces, como maestro, él puede tomar la decisión de hacer la actividad de refuerzos. ¿Por qué? Si él se pone rangos diciendo, por ejemplo, si la mayoría gana y pone la mayoría
que sea más del 80%, significa que el tema está superado y veo que no cumple la meta, entonces puedo hacer actividades de refuerzo. O si por el contrario, mi condición es que sea más de la mitad, puedo dar por concluida la actividad y decir que puedo pasar al siguiente tema. Eso ya depende del criterio que tenga él, pero ¿qué es lo importante de esto? Que como profesor él puede tomar la decisión a partir del estudio estadístico, y para eso es que usamos la estadística. Es para esta toma de decisiones en casos de duda y permite que uno tome una decisión acertada de acuerdo a los criterios que tenga para el estudio. Bueno chicos, entonces esa sería la actividad que vamos a realizar. Revisen la plataforma para futuras actividades que vamos a hacer, y no siendo más, entonces me despido sin desearles muchos éxitos y por favor cuídense. Hasta pronto.